lista. Ya les he comentado en las clases que la cátedra recuperativa es una instancia de evaluación voluntaria en que ustedes pueden dar esa prueba y esa nota reemplaza su nota más baja de unas pruebas de cátedra, es decir, de la cátedra 1, 2 o 3, y que la materia es acumulativa, por lo tanto entra toda la materia que se vio durante el semestre. La única diferencia que tiene en el caso, porque aquí están todos mezclados de los diferentes, Rodrigo, Hola, Doc. de las diferentes secciones. Para la sección del miércoles entra un poquitito menos de materia que para las otras secciones, porque no alcanzamos a ver toda la materia en clase. Eh, y a pesar de ser una instancia que es opcional, yo les recomiendo muchísimo que vayan a rendir la cátedra recuperativa porque es la instancia más parecida al examen que van a tener. Entonces ahí van a poder ver el tipo de preguntas de las materias que no fueron evaluadas en las pruebas de cátedra, que fue caleta de materia. O sea, la última cátedra creo que llegó hasta sextos, y no sé si vimos todos los sextos en la última prueba de cátedra. Entonces, como es tanta materia, yo les recomiendo encarecidamente que vayan y den la recuperativa. Entonces, este reforzamiento me gustaría primero partir preguntando si alguna de ustedes, o alguno, en el caso de Rodrigo, tiene alguna pregunta de algo de la materia que haya estado viendo, que haya estado leyendo, que, que le gustaría realizar. Doc, la verdad que me gustaría realizar varias preguntas, ¿me escucha? Sí, te escucho, Rodrigo. Pero estoy con el problema de que no me he podido concentrar en el ramo porque estamos tapados con cosas. De hecho, en este momento estoy conectado a la clase de enfermedades infecciosas también. Ya, o Así sea, que a ese nivel estoy. Estoy viendo ya, dos clases a la vez. ya, mira, bueno, este reforzamiento va a quedar grabado, así que en una de esas te conviene más estar enfocado en la clase de infecciosas, po. Ya intentaré hacer las dos cosas a lo Napoleón Bonaparte. Ya, bueno, queda a criterio tuyo. ¿Alguna otra consulta? O yo nada, profe, por ahora. Ya, Flavia. Sí, profe, lo que pasa es que, bueno, no sé, en la clase que vimos nosotros el miércoles, usted Sí, dijo que igual iba a dar como tips, porque igual es mucha la materia. sí, Entonces, como preguntarle algo puntual, quizás no sea tan relevante como que usted nos pudiera ayudar un poco con quizás lo que va a enfocarse más en la recuperativa. ya. Mira, Porque yo tengo muchas dudas con los protozoos en general, que es como lo que más me costó. que es la primera materia que vimos. Sí, pero no sé qué tanto enfoque también le va a dar la recuperativa usted a los protozoos. Entonces, no Ya, sé si mira, valga la es, pena agotar tiempo en eso. o sea, es que a mí siempre como que me gusta, si alguien estudió la materia y tiene dudas, por supuesto que yo voy a preferir partir como poder resolver esas dudas. Si no hay Ah, dudas, obvio. digamos, si nadie tiene una pregunta así como de algo que no haya entendido, que no le haya quedado claro, vamos como a cómo está elaborado el instrumento, que entiendo que eso es algo que ustedes quieren saber. El instrumento está elaborado con los 5 grupos de parásitos que son protozoos, em, tremátodos, céstodos, nemátodos, artrópodos. Son 6 preguntas por cada uno. Entonces, efectivamente, protozoos en la cátedra recuperativa y por ende el examen, eh, está mucho menos representado que en las otras pruebas, porque entran también a jugar aquí los nemátodos y los artrópodos. Ya, respecto a cómo yo tengo aquí no lo tengo aquí. ¿Dónde lo dejé? Espérense un poco, sí, lo tenía abierto acá.
Tengo aquí una ayuda a memoria respecto a qué es lo que tienen que ustedes como ponerle énfasis en su estudio. La verdad es que en esta cátedra recuperativa tienen que manejar súper bien la primera clase. La primera clase, que es la clase de conceptos, tienen que manejarla al revés y al derecho. Y cuando me refiero a los conceptos, es qué significa un ciclo de vida directo, qué significa un ciclo de vida indirecto, qué es una metamorfosis completa, qué es una metamorfosis incompleta, cuáles son las vías de transmisión, cuáles son los mecanismos de transmisión, ese tipo de preguntas van. Y en ese sentido, déjenme abrir la clase como para... ¿Dónde está acá? Que es la clase número 1. Entonces, los conceptos generales, desde la diapositiva, digamos, 11, donde dice conceptos y definiciones, qué es el parasitismo, qué es el comensalismo, qué es el mutualismo, son conceptos y definiciones que ustedes tienen que manejar. Y en ese sentido, y que lo volví a repetir en la clase de arañas, pero claro, hubo una parte de ustedes que no tuvo esa clase, lo volví a repetir porque justamente en las arañas se cae el concepto de este curso de enfermedades parasitarias porque las arañas no cumplen los requisitos para ser parásitos. ¿Y qué es un parásito? ¿Cómo nosotros la definimos? Es una relación biológica interespecífica, es decir, entre dos especies distintas, en la cual un ser de un tamaño más chico vive a expensas de otro, que se llama hospedero, huésped o mesonero, que es de tamaño más grande, para lograr su sobrevida y reproducción, causando consecuencias negativas. Y entonces dentro de esa definición, las arañas no entran porque las arañas no viven a expensas de nosotros para lograr su sobrevida y reproducción. De hecho, las arañas sí nos causan consecuencias negativas y sí es una relación biológica interespecífica. Entonces, como que al principio de la definición está bien, al final de la definición está bien, pero al medio no, que viene a ser la parte importante y que es válido para todos los parásitos que vimos en el curso, que todos necesitan del hospedero para vivir, causándole una consecuencia negativa. Entonces, ese concepto lo tienen que tener súper claro, porque, por ejemplo, ¿qué pasaba con Balantidium coli? Si vamos a hablar de protozoos, Balantidium coli tenía esta condición en que a veces era parásito y otras veces no era parásito. Y cuando no era parásito, ¿se acuerdan cómo se definía Balantidium coli? Si es que no era un parásito. ¿Nadie lo recuerda? Si un ser más pequeño que otro vive a expensas de un hospedero, pero no le causan daño, ¿cómo se llama eso? Comensalismo. Comensalismo, exactamente, Flavia, muy bien. Y así tenemos un par de ejemplos en el curso de parásitos que efectivamente son comensales, como Balantidium coli o como Demodex. Demodex también es un comensal, también vive en el folículo piloso, ¿no es cierto?, en la glándula sebácea anexa, y no le causa un daño a su hospedero. Bueno, la palabra daño puede ser, depende de quién la interprete, porque yo les comenté que los Demodex causan la rosácea en los seres humanos, y si bien no es un daño, sí causa un efecto, digamos, en la persona que lo padece. Entonces, el concepto de parásito, el concepto de comensal, lo tienen que manejar bien. Eso por el lado de esos conceptos de ahí. Y lo otro que ustedes tienen que manejar muy bien, bueno, saber lo que es un hospedero. Ciclo directo e indirecto ya lo vi. Recuerden que el ciclo directo
es donde solo hay una especie de hospedero, y un ciclo indirecto es donde hay más de una especie de hospedero. Y en ese sentido es súper importante recalcar que en el ciclo indirecto esa otra especie es necesaria para realizar el ciclo de vida del parásito. Hay un parásito en particular que se llama Toxocara canis, que va en la prueba. O sea, es imposible que yo no vaya a preguntar Toxocara canis, dado que es el nemátodo zoonótico más importante que tenemos en el país. Y bueno, y los que se leyeron el paper del control, ahí lo decía. Cuando en el mundo, después de los piduyes, son el nemátodo que más gente infecta en todo el planeta. Como para que se haga una idea de lo importante que es Toxocara canis, entonces va a ir. En Toxocara canis tiene un ciclo de vida que es directo. Solo necesita al perro para completar su ciclo de vida. Sin embargo, en Toxocara canis aparecen una serie de otros animales involucrados en el ciclo de vida, de otras especies, como el ser humano, como las vacas, como los roedores o las aves, eh, y que eso yo he visto que a ustedes les causa un poco de confusión. Y por eso entonces tienen que ir de vuelta a la clase inicial, a la clase número 1 de concepto, diapositiva 15, en donde está explicado específicamente cuándo es un ciclo de vida directo o indirecto. Y entonces, ¿por qué Toxocara canis no tiene un ciclo de vida indirecto? Porque Toxocara canis no necesita sus hospederos paraténicos para completar su ciclo de vida. En el fondo, los adultos viven en el intestino de un perro, eliminan huevos al ambiente, que luego, bajo condiciones específicas de temperatura y humedad, se transforman en huevos larvados, y estos huevos larvados eventualmente van a llegar a un perro, y en el perro van a seguir su ciclo de vida. Si se lo come un ser humano, si se lo come un roedor, si se lo come un chancho, una vaca, las larvas quedan enquistadas en los músculos y ahí quedan actuando como hospederos paraténicos, pero solo dentro del perro van a poder seguir su ciclo de vida y completarlo. Entonces, por eso que no es un ciclo de vida indirecto. Entonces ahí, digamos, cuando estén repasando cada enfermedad parasitaria, en todas ellas ustedes tienen que saber específicamente si tienen un ciclo de vida directo o indirecto. O sea, si quieren se pueden ir haciendo una tabla. Yo he visto que varios de ustedes se arman una tabla, y de hecho cuando estudiaron para la prueba práctica lo hicieron así, al menos las que me mostraron. Y que uno de esos conceptos es clave. Entonces, tienen que manejar bien cuándo es directo, cuándo es indirecto y qué significa cada uno de esos. Y después, lo otro que tienen que manejar en los conceptos y definiciones tiene que ver con qué es lo que define a cada taxón o a cada tipo de parásitos que entra en la materia. Entonces, un protozoo, ¿qué es lo que define a un protozoo? Un protozoo es un organismo unicelular eucarionte. Cuando ustedes tienen esas dos, digamos, palabras juntas, tienen un protozoo. Y existen protozoos de vida libre, existen protozoos parásitos, pero todos ellos son unicelulares y eucariontes. Entonces, eso los distingue de las bacterias, los distingue de las plantas, los distingue de los hongos, y por supuesto que los distingue eh, de los animales, los que están ahí, en un grupo aparte. Luego tenemos los platelmintos. ¿Qué es lo que define a los platelmintos? ¿Cuál es la condición, digamos, que define a todo este grupo de parásitos? Es que son gusanos planos. Entonces, son gusanos planos, y lo segundo es que tienen tegumento. Entonces, ya un platelminto, ustedes tienen que saber que es plano y tiene tegumento. Y de ahí tenemos una subdivisión dentro del platelminto donde están los tremátodos y los céstodos. Y ahí la diferencia es que los tremátodos tienen solamente un cuerpo, poseen dos ventosas y un sistema digestivo incompleto. Mientras que los céstodos tienen un cuerpo segmentado y tienen
mecanismos de fijación que es el rostelo, y que cada uno de los segmentos que contienen los cestos tienen un sistema reproductor independiente, son hermafroditas, y no tienen sistema digestivo, o sea, se alimentan exclusivamente por el tegumento. Entonces, ahí está, digamos, no es más que eso. Y luego tenemos el grupo de los nemátodos, que son los gusanos redondos, porque son animales que ya no son planos, por algo se llaman redondos, sino que son pseudocelomados, o tienen una especie de cavidad dentro de ellos y que están cubiertos por cutícula. Entonces, pseudocelomados con cutícula y no están segmentados, o sea, es un puro cuerpo. Y luego tenemos los artrópodos, y los artrópodos se definen porque tienen patas articuladas y están recubiertos de un exoesqueleto, que en el caso de los artrópodos que vimos en clases es un exoesqueleto quitinoso, porque los crustáceos tienen otro tipo de exoesqueleto, pero no vimos ningún crustáceo parásito, así que no vamos a entrar en detalle. Y luego existen otros dos grupos de parásitos que los vimos en clase, que son los acantocéfalos y los pentastómidos, que se salen un poco de esta definición rígida y por lo tanto características, digamos, morfológicas o fundamentales de estos grupos, yo nunca los voy a preguntar. Eso es algo que ustedes, si se lo quieren aprender, está bien por su lado, pero son enfermedades, digamos, súper anecdóticas. Y tal vez en el examen entrará una pregunta de pentastómidos, como que tienen que saber qué es Linguatula serrata. Es un pentastómido. Fin, como que más profundo que eso, cuántas ninfas tiene, cuáles son sus hospederos definitivos e intermediarios. No es tan relevante considerando la otra gran cantidad de materia que hay para preguntar en un examen. Déjenme ver mi torpedo. Ya, dentro de las clases introductorias está la clase de técnicas diagnósticas. Y de esas técnicas diagnósticas ustedes tienen que manejar de partida las técnicas que vimos en el laboratorio. Yo sé que este ramo, digamos, lo que estamos evaluando es la cátedra, pero las técnicas que ustedes vieron en el laboratorio también fueron parte de las clases. En las clases, digamos, la primera clase de técnica diagnóstica están los métodos cuantitativos y cualitativos, y ustedes tienen que manejar entonces de las técnicas coproparasitarias cuál es la cuantitativa y cuáles son las cualitativas. Y la técnica cuantitativa, la única técnica cuantitativa que nosotros hemos visto es la técnica de McMaster. Todas las otras son cualitativas. Y de las técnicas diagnósticas que nosotros no vimos en el laboratorio, que son las de diagnóstico indirecto o directo, tienen que manejar qué es un ELISA y para qué sirve un ELISA. Porque los ELISA en el futuro, digamos, durante su carrera, les van a empezar a aparecer siempre. Siempre les va a aparecer como diagnóstico PCR ELISA. Entonces tienen que, en su biblioteca mental, manejar bien a qué se refiere cuando están hablando de ELISA, a qué se refieren cuando están hablando de PCR. Y la diferencia, digamos, entre esas dos técnicas es bien sencilla. Un PCR, o una PCR, ¿verdad? Porque es la reacción en cadena de la polimerasa, es una técnica que lo que busca es detectar el material genético de un agente agresor. Entonces, no estás detectando específicamente al agente agresor que está causando la enfermedad, sino que solo estás detectando su DNA, que uno habitualmente lo extrapola como que es la causa de la enfermedad, pero no siempre es así, porque no estás viendo el parásito en sí causando el problema, sino que solo estás detectando su código genético. Y los ELISA, en cambio,
habitualmente, la mayoría de ellos, lo que hacen es que se basan en detectar anticuerpos contra el parásito. Entonces, lo que buscan es eh, determinar si es que un cierto animal estuvo expuesto o no a un agente agresor. Entonces, tampoco determina que un individuo está enfermo de ese agente agresor, sino que determinan si tuvo o no contacto contra algún u otro parásito. Y los ELISA, por la forma en que se diseñan, son técnicas determinadas o pensadas para usarlas en una gran cantidad de animales. La PCR o cualquier otra técnica son técnicas que no escalan fácilmente. O sea, uno puede hacer una PCR, no sé, yo puedo contar de mi pega en el laboratorio, a lo más hacía de a 20 muestras. Y usaba unos geles grandes después para verlo de 24 pocillos, y con eso entonces tenía espacio suficiente para los controles positivos, que sé yo, podía ver de 20. Y eso ya eran caletas. O sea, yo empezaba a llenar el primer pocillo y ya cuando iba en el último, el primero se había empezado a correr. Entonces, no son técnicas que sean, digamos, que escalen para muchos animales. En cambio, una ELISA, yo cuando hacía ELISA, porque hace años que no hago uno, pero cuando hacía ELISA, fácil podíamos hacer de 200, de 500 animales en una tarde, no había ningún problema. O sea, sí, queda un poco de tendinitis cargando la placa, pero son placas de 96 pocillos que te permiten inmediatamente leer 96 muestras de una. Entonces, esos son como los factores claves que tienen que manejar de la clase de diagnóstico. Después, eh, tienen que, si vamos a entrar en los protozoos, ¿qué protozoos son importantes que ustedes manejen? Trypanosoma cruzi, eh, digamos, yo trabajé con Trypanosoma cruzi, por lo tanto tengo un sesgo personal ahí, pero además es la enfermedad parasitaria más común en seres humanos en Chile, en general. O sea, del 100% de personas que se enferman de parásitos, de lo que más están enfermas las personas es la enfermedad de Chagas. Tiene una gran prevalencia, y tiene una gran prevalencia porque tiene transmisión vertical. Entonces, mujeres enfermas con enfermedad de Chagas tienen la posibilidad de que sus hijos o hijas nazcan infectados. Entonces, siempre va a haber un número de personas que, aunque no haya ni una vinchuca cerca, van a tener la enfermedad. Nuestro país, desde la región de Arica hasta la región metropolitana, es un país donde la enfermedad de Chagas es endémica. O sea, se dan casos constantemente en las zonas rurales. Los artrópodos, los triatominos, que son los vectores de la enfermedad, eh, están positivos al protozoo. Hay un ciclo silvestre que está ahí, entonces no pueden no manejar la enfermedad de Chagas. Entonces, esa clase, que es la clase, no la tengo aquí pero tengo con número. Debería cambiarle el número de las clases y ponerle nombre. Es No, la no es 8, profe. claro, que la 8 es generalidades de tripanosomas, pero creo que la 9 es la que dice La 9 es Trypanosoma cruci. cruzi. Sí. Sí, Trypanosoma cruzi, ¿ok? Yo no les voy a preguntar de Brucei, de ninguna cuestión, sino que es cruzi, enfermedad de Chagas. Esta es la importante, porque si voy a quemar una de las preguntas de protozoos en el examen o en la cátedra recuperativa, va a ser el Trypanosoma cruzi. ¿Qué tienen que manejar el Trypanosoma cruzi? Entonces, primero, el vector. Y el vector son las vinchucas, y las vinchucas en nuestro país tenemos 4, que es Triatoma infestans, Mepraia spinolae, Mepraia gajardoi y Mepraia parapátrica. De su ciclo de transmisión, tiene un ciclo de transmisión vectorial que implica que tenemos una vinchuca que está infectada y que en su recto tiene una forma del parásito que se llama tripomastigote metacíclico. Las vinchucas se alimentan de sangre, y al momento de alimentarse con su proboscis hacen un orificio en la piel del hospedero, y a su vez las vinchucas, cuando se alimentan de sangre, defecan.
Son igual que las guaguas, que uno les da una mamadera y te hacen caca al tiro. La bichuca es más o menos lo mismo. Y esa picada genera prurito, y entonces los animales y los seres humanos se rascan el sitio donde la vinchuca se alimentó y donde quedan las heces, ¿no es cierto?, el excremento de la vinchuca con los tripomastigotes metacíclicos, y esas microabrasiones de las uñas, además de, en el fondo, arrastrar los tripomastigotes al sitio de la herida, hace que el protozoo entre al organismo, y dentro del organismo el protozoo, el tripomastigote metacíclico, invade las células y dentro de ellas cambia hacia una forma distinta que se llama amastigote. Y los amastigotes se reproducen por fisión binaria intracelularmente, y ya cuando alcanzan una cantidad determinada, salen de la célula y se transforman en tripomastigotes circulantes y que circulan por la sangre. Y entonces luego cuando una vinchuca no infectada se alimenta de un animal que sí está infectado, que tiene estos tripomastigotes circulantes por la sangre, al momento de alimentarse con su probóscide, entonces se traga esos tripomastigotes circulantes, llegan al estómago de la vinchuca y en el estómago de la vinchuca cambian hacia una forma que se llama epimastigote. El epimastigote se divide muchas veces y es la única forma del parásito que no es infectiva. O sea, yo me puedo tomar un balde de epimastigotes y no me voy a enfermar porque carece de los mecanismos de defensa contra el sistema inmune que todas las otras formas del parásito tienen. Y a medida que van avanzando por el intestino de la vinchuca, una vez que se acercan hacia el recto, se transforman estos epimastigotes en tripomastigotes metacíclicos y así se completa el ciclo de vida. Ahora, no es la única forma de contagiarse de enfermedad de Chagas, sino que también uno se puede contagiar por vía oral. Si uno se come una vinchuca cruda, que es lo que sucede con los jugos de caña o los jugos de azaí, eh, si uno nace de una madre infectada también, y por trasplante de órganos o transfusiones de sangre, también se puede transmitir la enfermedad de Chagas. Hoy en día en nuestro país, la principal forma de transmisión es la vertical. La transmisión vectorial está interrumpida desde el año 99 y principalmente lo que se logró hacer en nuestro país, y que sí es cierto que se hizo, es que se cortó el ciclo de transmisión domiciliaria porque se destruyeron todas las viviendas que servían como nidos de vinchucas. Lo que no quiere decir de que se haya erradicado en la naturaleza y que puedan seguir picando a personas vinchucas silvestres. Pero las que vivían dentro de las casas, esas ya no están. O sea, están, pero no en las casas. Eso con enfermedad de Chagas. De las generalidades de los protozoos, tienen que manejar los grupos de los protozoos. Entonces existían los hemoflagelados, que es donde está Trypanosoma cruzi, están los apicomplejos, donde hay una lista gigante de protozoos, donde se encuentran Toxoplasma gondii, Neospora caninum, Plasmodium, todas las coccidias, excepto todas las himerias. Están los sarcodinos, que son las amebas, y están los ciliados, donde hay un solo individuo que es de interés, que es Balantidium coli. Entonces, eso también lo tienen que manejar. Bueno, hablando de protozoos, aparte de Trypanosoma cruzi, el otro protozoo que mire, y esto es como una coincidencia súper entretenida, porque ayer estuve en un examen de grado y la profesora, que es parasitóloga también, Patricia Honores, tal vez alguno de ustedes la conoce, de su pregunta del examen de grado de la estudiante, le preguntó por Cryptosporidium, específicamente, porque dijo es un protozoo de gran importancia zoonótica, y a mí como que me sorprendió un poco, porque yo siempre le pongo harto color a la clase de Cryptosporidium, y Cryptosporidium es uno de los protozoos que entra también en el examen y en la cátedra recuperativa, y este es un protozoo que es bien particular, porque a diferencia de todos los otros aticomplejos, es el único que esporula dentro del individuo y entonces sale directamente infectante.
Y específicamente la especie de protozoo, y que eso fue lo que no pudo responder la estudiante, es Cryptosporidium parvum. Porque existen muchísimas especies distintas de Cryptosporidium, pero parvum es el que es zoonótico y que el que hay que tener más cuidado. Y yo les comenté que en la década de los 80, para la epidemia del SIDA, era una de las causas de muerte de las personas cuando estaban con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en el fondo, cuando no tenían absolutamente ningún tipo de sistema inmunológico, la muerte era por Cryptosporidium parvum. Entonces, eso es lo que tienen que tener ustedes claro, y que se morían de qué? De diarrea, porque los apicomplejos en general son parásitos intestinales, y específicamente de intestino delgado. El único que sale de ese paradigma es Plasmodium, malaria. Malaria ustedes tienen que manejar información muy básica, porque la malaria, específicamente en Chile, está erradicada la malaria de seres humanos, y por lo tanto tienen que ustedes manejar la información de cultura general de la malaria que ustedes tienen que tener en su cabeza, y que es cuál es el agente agresor, que son protozoos del género Plasmodium, cuál es el vector, que son mosquitos del género Anopheles, y eso es lo que ustedes tienen que saber de malaria. Si son terciana, cuartana, las diferentes especies de Plasmodium, no es relevante, porque eso es materia para los médicos de seres humanos de medicina tropical, que ustedes jamás van a ver un caso de eso. Y sí tienen que saber que el mosquito que lo transmite es el mosquito Anopheles. Específicamente para nuestro país era Anopheles pseudopunctipenis, pero eso, por ejemplo, no es relevante, pero sí el género. A mí siempre me importa muchísimo que ustedes manejen el género de los nombres científicos, y en algunos casos específicos género y especie. Caso de los mosquitos, género Aedes, género Anopheles, género Culex, con eso está más que bien. Después, si ustedes lo piensan, tremátodos está súper sobrerepresentado, porque de las especies de tremátodos que nosotros vimos, en cátedra solo vimos una, que es Fasciola hepática, y que además es el parásito en el que yo realizo mi investigación. De hecho, me gané el proyecto Fondesit, me lo gané y lo voy a hacer en Fasciola hepática. Entonces, digamos, Fasciola, si alguno de ustedes pensó en no estudiarse la clase de Fasciola, eh, piénselo de nuevo, porque van varias preguntas de Fasciola. Entonces, eso yo considero que juega a su favor, porque es un parásito fácil. Al menos para mí, en mi deformación, lo encuentro fácil. Es súper sencillo, digamos, aprendérselo de partida. El mismo nombre científico, Fasciola hepática, te dice dónde está, que es un parásito que invade el hígado, ¿cierto? El ciclo de vida lo tienen que manejar, y esto se los dije en la clase de Fasciola hepática, la primera clase se los dije en el laboratorio también. Esto es un ciclo de vida que ustedes se tienen que saber. De hecho, coincidentemente, en este examen de grado en el que estuve ayer, la otra pregunta que hizo la doctora y que me la robó fue de Fasciola hepática, así me dejó sin mi parásito, y le preguntó específicamente, sí, al estudiante, y que era un estudiante como de estas secas, así como de promedio 7, ya, pero ¿cómo se llama el estadio infectante para el hospedero definitivo? Se lo preguntó así, en un examen de grado, alguno como que hace preguntas más generales, no, al callo. Entonces, con mayor razón, ustedes sí tienen que manejar esa información. Pues ustedes imagínense que 3 años después pueden estar sentados en esa sala con una profesora y que le hace una pregunta de parásito en su examen de grado así de específica. Entonces, Fasciola hepática tiene varias formas celulares, y yo entiendo que se les confundan, porque se llaman todas más o menos parecidas. Eh, Hay gente que se hace reglas mnemotécnicas, o que se aprende como las primeras sílabas de cada uno, entonces dice así como mi mamó, como ese tipo de estrategia. Eh, yo como que me lo aprendí nomás, no hice nada en particular como para asociarlo, pero tenemos el adulto que vive en el hígado, específicamente los canalículos biliares, y las fasciolas, como son platelmintos, entonces son hermafroditas.
tienen aparato reproductor femenino masculino dentro de ella o de ella, que es hermafrodita. Eh, y entonces produce huevos. Esos huevos que están en el hígado viajan por la bilis hacia la vesícula, en caso de que el animal tenga vesícula, sino por el conducto hepático común, hacia el duodeno. En el duodeno llegan los huevos, viajan a través del sistema digestivo y salen entonces a través de las heces y caen en el ambiente. Y tienen que caer en un ambiente de agua dulce. Y en ese ambiente de agua dulce, el huevo tiene que embrionar y liberar su primera fase larvaria, que se llama miracidio. Y el miracidio tiene su cuerpo cubierto con cilios, entonces le pueden decir el miracilio si quieren, y este miracidio nada hacia su hospedero intermediario. Y el hospedero intermediario son caracoles de agua dulce, también conocidos como caracoles limneidos. Hay una especie que se llama Limnea beatrix, que clásicamente se enseña como que es el hospedero intermediario. Yo les dije que existen otras y que en realidad yo siempre se los voy a preguntar como caracoles de agua dulce. Eso es como la información que ustedes tienen que manejar. Eh, y en estos caracoles el miracidio ingresa a través del pie y viaja hacia el hepatopáncreas del caracol. O sea, este es un parásito que está obsesionado con el hígado, que incluso en el invertebrado que infecta el hígado. Y dentro de él, este miracidio cambia su forma hacia una forma parasitaria que se llama esporocisto, en que se divide por reproducción asexual, y por eso entonces que es el hospedero intermediario, porque está ocurriendo la reproducción asexual. Eh, Escucho un llanto, ya, pero no me voy a desconcentrar. De este esporocisto luego cambia hacia una forma que se llama redia, y las redias también se dividen por reproducción asexual, y de las redias sale del caracol una forma que se llama cercaria. Y la cercaria tiene un flagelo, y con este flagelo va nadando por el agua hasta llegar a vegetales acuáticos, específicamente los berros, pero también se puede pegar a otros vegetales. Se enquista en los berros, pierde su cola y se transforma en metacercaria. Y la metacercaria es el estadio infectante para los hospederos definitivos, que son mamíferos herbívoros en general, y dentro de ellos también estamos nosotros, los seres humanos, también participamos como hospederos definitivos. Cuando uno se come estas metacercarias, a nivel del intestino delgado se desenquistan, atraviesan la pared del intestino y migran a formas juveniles, que así se llaman juveniles. También lo pueden encontrar con el nombre de marita, en literatura muy antigua se llama marita, y la marita migra a través del peritoneo hacia el hígado, luego va horadando la cápsula de Gleason y luego va rompiendo todo el tejido hepático hasta que llega a los canalículos biliares, y ahí madura hacia adulto, alcanza su madurez sexual y se reproduce consigo mismo porque son hermafroditas y produce huevos, y ahí se cierra el ciclo de vida. Eso lo tienen que manejar súper bien. Lo otro que tienen que manejar súper bien es el tratamiento. Yo les dije que yo pregunto muy poquititas moléculas de antiparasitarios y pregunto las que son importantes de que ustedes se tienen que saber. En el caso de fasciola hepática, la molécula que ustedes tienen que manejar es el triclavendazol. Esa pregunta ya la he hecho antes, la voy a volver a hacer y la voy a hacer siempre, porque es algo que ustedes tienen que manejar. Y es el triclavendazol porque es el único fármaco que tiene su uso aprobado para usarlo en seres humanos. Y además tiene la particularidad que, a diferencia de otros que también la matan, como el nitroxinil o se me olvidó cuál es el tercero. Creo que el levamisol también mata fasciola hepática, pero El el closantel. triclavendazol, closantel, gracias Flavia. El triclavendazol tiene la característica que mata también estas formas juveniles que yo le acabo de decir. Entonces, por eso que ese es el importante que tienen que manejar. En el caso de los platelmintos, de los céstodos, es el praziquantel. Entonces, sí, tienen como una Z entre medio, puede ser que a ustedes les cause problemas, pero siempre que hay un gusano plano involucrado, praziquantel. Gusano cinta, perdón, un céstodo.
Y en el caso de los trematodos de fasciola hepática, específicamente triclavendazol. Y fasciola hepática, ¿por qué le pongo tanto color? Porque es la enfermedad parasitaria más prevalente en el ganado bovino. Yo les mostraba las estadísticas, ¿no es cierto? Y que del 100% de los decomisos del país, el 70% son por fasciola hepática. O sea, es brutal la prevalencia que tiene esta enfermedad. Entonces, eso es, digamos, lo que la hace tan relevante. Tututum. Y ahora pasando a los cestos, el parásito con el que yo trabajo y que entonces va a estar siempre cargado a eso es Echinococcus granulosus, agente causal de la equinococosis quística, también conocida como hidatidosis. De Echinococcus granulosus tienen que manejar que el hospedero definitivo es el perro, el hospedero intermediario son herbívoros y que los seres humanos ahí no somos ni hospedero definitivo ni intermediario, sino que somos hospederos accidentales o de punto final, porque no formamos parte del ciclo de vida, dado que no es común ni habitual que los perros se alimenten de seres humanos. Ese es el motivo, porque estamos como fuera del ciclo. En los perros, Echinococcus granulosus es un cesto muy pequeñito, de unos 5 milímetros de longitud, entonces prácticamente es invisible, o sea, tienen que estar muy bien entrenados para poder verlo en una necropsia, y libera huevos al ambiente. Y estos huevos contaminan el suelo, cursos de agua, hortalizas y el pelaje del animal, que eso es algo importante en la transmisión al ser humano. Y luego cuando uno ingiere estos huevos llegan al intestino delgado, se libera el hexacanto y viaja por circulación linfática y sanguínea hacia diferentes órganos, siendo hígado y pulmón los principalmente afectados. Dentro de estos órganos, la oncosfera se transforma en el quiste hidatídico y que constituye una estructura parasitaria que empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que empieza a apretar otros órganos y empieza a generar algún tipo de sintomatología. Eso es común que pase en los seres humanos porque vivimos mucho más que lo que vive una vaca, un caballo o un chancho. En el caso de las vacas, que son la especie principalmente afectada en nuestro país, la verdad es que no les genera mayor sintomatología más allá de la sintomatología clásica de las enfermedades parasitarias, que es que crecen menos, producen menos leche, tienen menos fertilidad, como que tiene como ese daño que es más bien pernicioso, pero no va a estar clínicamente enferma por la equinococosis quística. Eso sería con respecto a Echinococcus granulosus, que es lo que tienen que manejar. De las otras tenias, tienen que, en el fondo, manejar los ciclos de vida, porque en el caso de las tenias, algo que es común para todas ellas es que todas tienen ciclos de vida indirectos, porque en todas hay un metacéspado. Entonces ahí, y eso ya, digamos, es fuerza bruta de acordarse que Tenia ovis es perro oveja, que Tenia pisciformis es perro conejo, que Tenia solium y Tenia saginata es humano chancho, humano vaca, respectivamente, que de esas dos, la más peligrosa es Tenia solium, porque puede infectar al humano y generar el cuadro de neurocisticercosis, que es mortal, pero que hoy en día, en el fondo, si bien es la más patogénica o la más peligrosa, prácticamente ya casi no se ve, dado a las mejoras, ¿no es cierto?, de la infraestructura sanitaria de nuestro país. ¿Qué otros cestos se me puede estar olvidando? De los cestos que no son zoonóticos, yo prácticamente no les presto atención. Entonces aquí, ¿cuáles eran zoonóticos? Echinococcus granulosus. Bueno, Tenia ovis es importante no por sus aspectos zoonóticos, sino porque igual causa decomiso los cisticercos de Tenia ovis en las ovejas. Tenia saginata y Tenia solium definitivamente son zoonóticas, así que las tienen que manejar.
Hymenoplepis nana y Hymenoplepis diminuta también son zoonóticas, de hecho son zoonosis bastante comunes, no son graves, entonces por eso como que no es tan relevante. Dipyridum caninum, también es zoonótico. Eh, Tenía multiceps, la causal de la cenurosis. Y me está yendo alguna, ¿no? Yo creo que no. Déjenme revisar aquí mi torpedo. No, eso es todo lo que tienen que manejar. Y después, nemátodos. Mira que me quedan, todavía me queda tiempo de reforzamiento. De los nemátodos, ya lo mencioné al inicio de la clase y lo vuelvo a repetir. Toxocaraganis es el rey de los nemátodos, dado que es lejos el nemátodo más importante respecto a su prevalencia, a la zoonosis, a la forma que se transmite. Es un parásito de ciclo directo que se transmite por oral fecalismo, pero también tiene otras vías de transmisión muchísimo más importantes que son la vía transmamaria y transplacentaria. Siendo la vía transplacentaria una de las vías más importantes de contagio, lo que ha significado que de facto la gran mayoría de los cachorros en nuestro país nacen infectados con toxocariasis. De los otros nematodos que tienen que manejar, hay uno que yo le di énfasis en la clase de filarias y que tal vez como que rompa un poco mi regla de que si no está en Chile no importa, pero en el caso de Diriofilaria mitis, hago una excepción. Tienen que manejar en fondo. Si yo digo Diriofilaria mitis, usted inmediatamente en su cabeza tiene que aparecer esa foto del corazón abierto, lleno de gusanos saliendo, como para que hagan como esa conexión de que Diriofilaria, enfermedad del corazón. Y le he estado dando más énfasis ahora en las clases, porque antes yo como que lo mencionaba, ¿no? Pero ahora como que le doy énfasis y lo hablo un poco más en profundidad, porque desde el año pasado que tenemos al vector en nuestro país, que son mosquitos del género Aedes. Antes esa condición no existía, ahora hoy en día existe esa condición. Lo que no quiere decir que tengamos la enfermedad. Sigue siendo una enfermedad exótica, nadie lo ha visto, y lo único que se ha encontrado, y que yo se los mencioné y se los vuelvo a repetir ahora, lo único que se ha encontrado es evidencia serológica o de biología molecular. O sea, que le sacaron sangre a un perro y dio positivo al PCR, o le sacaron sangre y dio positivo al ELISA, pero nadie lo ha visto, y si nadie lo ha visto, entonces no está. Porque así funciona esto, por si acaso. Como que en los parásitos uno tiene que verlos para poder decir que efectivamente está, sobre todo si estamos como jugándonos la vida de decir que tenemos una nueva enfermedad zoonótica, mortal, para los perros en nuestro país. De los parásitos no zoonóticos, a mí siempre me gusta preguntar de los animales mayores, Oxyuris equi, que son la oxiriasis o los piduyes de los equinos. Me parece que es una enfermedad entretenida, ¿no es cierto? Eh, y de, de parasitología clásica, Trichinella spiralis también es algo que tienen que ustedes manejar. En esta oportunidad, tricostrógilo van a quedar solamente para el examen, tal vez una o dos preguntas de tricostrógilos, pero en cátedra recuperativa no van. Es un capítulo muy grande, pero al no ser nemátodos zoonóticos, creo que es más importante que se estudien Toxocaracanis, Ancylostoma caninum también, y de hecho Toxocaracanis y Ancylostoma caninum como que van en paralelo a pesar de que tienen ciclos de vida muy distintos, ambos afectan al ser humano en diferentes magnitudes. Toxocaracanis genera síndrome de larva migrante visceral y ocular, Ancylostoma genera síndrome de larva migrante cutáneo, ancilostoma hematófaga, toxocara no, y así. O sea, tienen que hacerse como un cuadrito comparativo entre esos dos parásitos. Y eso sería como lo relevante de los nematodos. Y de los artrópodos, finalmente, eh, preguntas súper sencillas sobre los nombres científicos de las pulgas importantes. Yo les dije, estas son las importantes que se aprendan. Había un cuadro, ¿cierto? Habían dos cuadros de pulga en el segundo cuadro que son
Tenocefalies canis, Tenocefalies felis, Pulex irritans, Echinofaga gallinácea, Xenosfila Chiopsis. Fin, no tienen que manejar ningún otro nombre científico de pulga. De los piojos tienen que manejar cuáles son los anopluros, cuáles son los malófagos. Recuerden que los anopluros son los piojos chupadores que se alimentan de sangre y que tienen la cabeza más angosta que el tórax. Y están los piojos malófagos, que son los masticadores, es decir, que se alimentan de piel. Y esos son, como se alimentan de piel, tienen que tener grandes piezas bucales, entonces son piojos que tienen la cabeza, voy a decir así, la cabeza más ancha que el tórax. De las arañas, y esto no cobra para los del miércoles, de las arañas tienen que manejar la araña de rincón, porque esa es la importante, digamos, y específicamente qué es lo que produce el veneno de la araña de rincón. ¿Qué más de artrópodo tengo aquí? Profe de Sarna nos va a preguntar algo. De sarna, tratamiento, cómo se tratan las sarnas en general, cómo se tratan las sarnas en los animales, en los pequeños animales y cómo se tratan las sarnas en los grandes animales. Y ahí hay una diferencia, en los pequeños animales eran los baños con amitraz, yo sé aquí el colega me dijo que el amitraz podía ser tóxico, pero eso es lo que la literatura recomienda, y en los animales mayores existían estos baños de inmersión para las ovejas, pero si no, la ivermectina ahí es su gran aliada, que no es una alternativa que tengamos en el formato que corresponda en los pequeños animales. Y ahí yo siempre soy súper cauto, porque yo entiendo que ustedes o han visto colegas que lo usan y que funciona súper bien y que no hay ningún problema, pero aún así están, es como que juegan a la ruleta rusa con un tambor, no sé, pues de una en 200. Y claro, 199 veces nunca va a pasar nada y por eso que la siguen usando, pero no se debería usar en pequeños animales, dado que no hay las presentaciones veterinarias para su uso en pequeños animales. De garrapata, dado que ya estamos en el tema ácaro, tienen que manejar qué diferencia una garrapata dura de una garrapata blanda. De las garrapatas duras tienen que saberse una, que es Rhipicephalus sanguineus. De garrapatas blandas tienen que saberse dos, que es Argas neckmei o Argas persicus y Otobius megnini. El resto, cultura general. Y creo que con eso estoy, pues, ¿no? Sí, con eso estoy. Eso es toda la materia. Preguntas. Preguntas en los 3 minutos que nos quedan de reforzamiento. Doc, la prueba va a ser exclusivamente de alternativas. 30 preguntas de alternativa, no hay ítem de desarrollo, no hay descuento. ¿Verdadero y falso? 30 preguntas de alternativa, no hay descuento. Alternativas. Perdón, Doc, voy manejando. Ah, perdón. No corresponde, Felipe. Ya, Rodrigo, ¿qué iba a decir? Perdón, las alternativas van a ser para terrícolas porque de verdad que estoy medio tostado ya con esa de que tenemos 3 respuestas buenas. ¿Cuál es la más buena? Mis alternativas siempre han sido súper directas. Son completamente incorrectas y siempre hay una que es solo correcta. Oye, ayer tuvimos una prueba que teníamos 2 respuestas correctas y de las dos, qué caos, ya, pero bueno. No era mi prueba, porque No, yo, sí, yo sé que no era si suya, en pero algo me he esforzado en hacer preguntas que yo digo, esto está completamente incorrecto, que no quede lugar a dudas que esto está completamente incorrecto. gracias, Doc. Y son de 4 alternativas, que es lo que corresponde. Sí, profe, tiene razón usted. Sus pruebas son como súper derechitas, por así decirlo. No son capciosas. Claro, o sea, No, obvio que hay un nivel de dificultad involucrado porque no les voy a regalar el 7, pues, pero no hay trampas, digamos, mala exactamente. onda. Habrán trampas simpáticas, pero no de las pesadas, pues.
Claro, no, ¿cómo puede ser? Es que puede, pero no es. O sea, la mitad es correcto, la del No, medio no hay de eso. ¿Es o no, no mire, es? yo Se agrada. tengo una experiencia emblemática con Rodrigo Sánchez cuando éramos compañeros en la universidad, que lo reprobaron de un curso porque le preguntaron qué era cólico, y él respondió que era un dolor abdominal, y le dijeron que no, que estaba malo, porque era un dolor abdominal agudo, y se echó ramo. Y eso como que para mí me enseñó todo lo que un profesor no tiene que hacer con sus estudiantes, porque ahí está ahí. Sí, Catherine, wow. Pregúntenle van a ver su cara de frustración de revivir ese momento que fue terrible, pues, porque fue una estupidez, pues. Y la alternativa correcta era dolor abdominal agudo. Entonces, sí, ya. Mis preguntas no son así, jamás. Se le agradece, profe. Muchas gracias. Prácticamente dijo todo lo que entraba literal. Así que a Sí, ponerle nomás. profe, gracias. Ya. Gracias. Y, Gracias, es- gracias. y esto va a quedar grabado, así que una vez que la grabación se termine de procesar, la voy a subir al Blackboard y ahí va a quedar disponible para que la puedan revisar por si hay algún punto que no haya quedado claro en lo que ahora estábamos viendo. Así que, siendo las 20:16, me voy a ir a ver a mi guagua que la escuché chillando, así que Muchas gracias, Doc. Voy vamos a por ver ese qué le 7. pasa. Profe, Así muchas que gracias. nos vemos la próxima semana. Espero que les vaya súper bien en la cátedra recuperativa y en el posterior examen. Así Nos que eso. vemos. Gracias, Chao. profe. Que Gracias. esté Chao, súper bien. chao. Gracias, profe. Chao. De nada.